Dice así la palabra en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 25-26. Os he dicho, dice, estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, está con C mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador, se le da aquí un nombre al Espíritu Santo como Consolador. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, está enseñando Jesús a los discípulos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, o sea, él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él, el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tomamos esta porción para entender algo en nuestro caminar cristiano. Bendito sea el Señor. Necesitamos siempre una guía, un maestro. Aquí vemos en esta porción que el Señor Jesús le da, está describiendo dos funciones principales ahorita del Espíritu Santo. Número uno, como consolador, momento de tristeza, debilidad, momento de desaliento, un momento que nos sentimos como derrotados, como decaídos. Entonces el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, está ahí para fortalecernos, está ahí para consolarnos, ¿no es cierto? Él es que dice, vamos, tú puedes, yo estoy contigo, dice el Señor, vamos adelante, ¿no es cierto? Él es el que nos consuela. Cuando alguien tiene la pérdida de un familiar, parte de esta tierra, es el Espíritu Santo el que consuela. Cuando alguien ciertamente pasa por desierto, por fracaso, un fracaso matrimonial o cualquier asunto, o lo botan del trabajo, pierde su trabajo, entonces se siente una persona como triste, no quiere que nadie le diga nada. El Espíritu Santo es aquel que consuela, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos una función del Espíritu Santo, nuestro consolador, ¿no es cierto? Y otra parte dice, Él os enseñará. Entonces lo presenta a Jesús como nuestro Maestro divino. Él os enseñará todas las cosas, dice, y os hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo es aquel que nos enseña. Entonces el Espíritu Santo es nuestro Maestro divino. Es aquel que es una de las obras más maravillosas, digamos así, más grande del Espíritu Santo, es de enseñar al cristiano, enseñar al pueblo de Dios. Necesitamos en este año ser enseñados, ser dirigidos, porque también dice, Él os guiará a toda verdad. Eso está en San Juan 16 también. Dice, cuando Él venga, Él os guiará. Cuando venga el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre, está diciendo Jesús, Él os guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, y Él les enseñará todas las cosas. Entonces, vemos al Espíritu Santo como consolador, vemos al Espíritu Santo como el que nos guía. Necesitamos ser guiados durante todo este año. Son 11 meses que nos restan por delante. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos enseña. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva a nosotros a entender sobre y nos enseña y nos guía el camino de la verdad, ¿no es cierto? Su objetivo en sí es enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos la voluntad de Dios, enseñarnos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Se olvide que hablando de voluntad, solo quiero hablar de 2 puntos. En Dios se mueve la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Dios lo permite, pero no es que esa es su voluntad perfecta. Su voluntad perfecta es que todos creamos en Él y vivamos para Él y le obedezcamos a Él y le sirvamos a Él. Pero la gente hace lo que quiere. La gente le da la espalda a Dios, la gente peca. Dios no manda a pecar a nadie, ¿no es cierto? Hay muchas personas que dicen, mira, ¿por qué razón ella está pecando? O sea, Dios no manda a pecar a nadie. El pastor tampoco manda a pecar a nadie. Pero hay mucha gente que dice, ve, está el pastor y la gente predica, enseña y no sé qué pasa y está que peca. El que peca, peca porque quiere, porque tiene una voluntad. Cada persona tiene una voluntad, tiene un libre albedrío. Dios no nos creó seres robotizados. No somos robots. No somos robots que programamos al robot para que el robot haga esto y lo haga. No. Dios le dio al ser humano una capacidad de decidir. La voluntad es mi capacidad de decidir. En la voluntad está el poder. En la voluntad está el poder y la decisión. Yo decido qué hacer. Yo decido servir a Dios o no servir a Dios.
Yo decido obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Yo decido vivir para Dios en santidad o vivir en pecado. Yo decido guardar esta palabra o yo decido ser un cristiano solamente de letra, de conocimiento, pero que no vivo la palabra. Entonces, la iglesia que hace la voluntad perfecta de Dios, la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, enseñada por el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo, su objetivo es de enseñarnos la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo santo y qué es lo profano? Entonces, es el Espíritu Santo el que nos enseña la voluntad perfecta de Dios. Entonces, siempre hay que orar, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Yo. Entonces, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi matrimonio, haz tu voluntad en mis hijos, haz tu voluntad en mis padres, haz tu voluntad, Señor mi Dios, durante este año que voy a correr, Señor, durante estos 11 meses que restan, Señor eterno, quiero hacer tu voluntad, pero quiero que tu Espíritu Santo me enseñe a llevar una vida agradable delante de ti. Y una de las voluntades de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, la Biblia, el Espíritu Santo nos enseña cuál es la voluntad del Padre. Y una de las voluntades del Padre es que nosotros seamos un pueblo santificado, apartado totalmente del pecado. Por eso hay que luchar contra el pecado. Hay que batallar contra el pecado. La tentación siempre va a estar delante. La propuesta indecente siempre va a estar delante. El enemigo va a presentar la presa, va a presentar la carnal, el enemigo va a presentar lo que más le gustaba a usted, lo que más me gustaba a mí cuando estábamos en el mundo de pecado, porque él un día nos gobernó. Entonces el enemigo sabe que si yo reprenda a Satanás, pero te estoy descubriendo algo que la Biblia enseña, que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El enemigo sabe cuál fue tu debilidad o cuál es tu debilidad y con qué debilidad tú estás luchando. Entonces en el área que somos débiles es cuando más tenemos que buscar a Dios para ser fuerte en esa área. Dios dice, diga el débil, fuerte soy en Dios. Entonces el Espíritu Santo nos enseña que en nuestras debilidades Dios se hace fuerte. Y debilidad significa que yo me humillo a Él, que yo busco su rostro, que yo me rindo a Él y que le digo, Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas yo no puedo avanzar. Entonces estamos en un año donde van a venir muchos desafíos, van a venir muchas tentaciones, muchas propuestas, muchos ataques, muchos dardos, porque ese es el trabajo. O sea, no podemos ignorar eso, no podemos decir, ay pastor, significa que ahora voy a tener, no, o sea, todos los días tenemos lucha, todos los días tenemos conflicto, todos los días el enemigo planifica algo malo contra nosotros. Dice la Biblia, basta cada día su propio mal, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 6, Jesucristo, cuando hablando de que buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas serán añadidas, ¿no es cierto? Pero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Dice, porque cada día trae su propio mal, basta cada día su propio mal. Significa que cada día el enemigo planifica, cada día el enemigo trama algo malo contra el cristiano, contra la familia, contra la iglesia, contra la sociedad. Cada día, por eso que cada día hay que orar. Entonces, la Biblia me enseña por medio del Espíritu Santo, que es mi maestro, es el maestro de la iglesia. Por eso siempre hay que pedirle, Espíritu Santo, enséñame. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Cuál es la voluntad de mi Padre Celestial dentro de mi hogar, dentro de mi matrimonio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, Él es el que me va a guiar a toda verdad. Es el Espíritu Santo. Él es aquel que me va a enseñar la voluntad perfecta de Dios. No la permisiva, la perfecta. ¿No es cierto? Cuando la gente dijeron, ¿por qué Dios permitió dar carta de divorcio a su mujer? ¿Por qué Dios permitió que se divorciara? ¿Qué dijo el Señor? En su palabra a través de Moisés. Le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Eso le dijo Cristo Jesús. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio, pero al principio no fue así. La voluntad perfecta de Dios es que todos nos mantengamos luchando por mantener nuestra relación con Dios, con nuestro matrimonio, mantener un matrimonio no es fácil. En estos tiempos de conflicto, de ataques satánicos, de opresiones, de tentaciones, de rebelión, de orgullo, de arrogancia, de resentimiento, de dolor, de amargura, porque eso es el diablo. No es fácil mantener
un matrimonio. Estos tiempos de tentación, de propuestas indecentes, ¿no es cierto? De ofrecimiento, de parte del enemigo. No eres feliz con tu mujer, pues te doy otra mujer que te va a amar. No eres feliz con tu marido, te doy otro marido que te va a amar, ¿no es cierto? Entonces, en estos tiempos no es fácil hacer la voluntad de Dios dentro de nuestro matrimonio. Pues hay que lucharlo, hay que buscar a Dios y hay que humillarse, hay que morir a nuestro Dios. No se olvide que el evangelio es un morir continuo. Yo tengo que morir constantemente, mantener mi carne crucificada. A la carne se la crucifica. A la carne se la crucifica a través de la oración, el ayuno, el sometimiento. La carne se crucifica y el pecado se lo corta con la sangre de Jesucristo. Al pecado se lo renuncia, se lo rompe, se lo expulsa de nuestros. Entonces al pecado se lo expulsa y nos lavamos con la sangre de Cristo de pecado. Al cuerpo se lo crucifica y a los demonios se los echa fuera. Eso tiene que tener clarito usted como cristiano. Siempre van a haber demonios asignados a tentarlo a usted, a tentarme a mí. Siempre va a haber demonios asignados a querer robar la paz, la felicidad, la armonía en su matrimonio, en mi matrimonio. Siempre va a haber demonios asignados por principados, por gobernadores, hacia una familia, hacia una generación. No se olvide que los demonios son generacionales y los demonios son territoriales. Entonces ellos siempre tratan de mantener un territorio, mantener una generación, mantener una familia bajo el sometimiento, bajo la cobertura, bajo la opresión, bajo el engaño, bajo la atadura satánica. Al venir a Cristo nos desligamos nosotros de esa maldición generacional. Eso predicamos el día sábado, el último día, pero no significa por eso que ya no vamos a ser visitados o tentados, seducidos por enemigos que va a tratar de golpear la puerta para que le abramos la puerta a ese demonio generacional y nuevamente atraparnos. Entonces nos atrapa a través de la duda, a través de la falta de sometimiento, a través de la falta de consagración, a través de la falta de la búsqueda. Por eso que no hay que soltar la toalla, no hay que dejar de buscar a Dios, no hay que dejar de orar, de consagrarnos, de ayunar, de congregar. No hay que dejar de hacerlo, porque este es el caminar del cristiano. El caminar del cristiano es un caminar continuo de relación, de intimidad. Entonces el Espíritu Santo es aquel que me enseña. Uno de sus objetivos principales es enseñarnos la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Nos enseña la voluntad de nuestro Dios, nos enseña inclusive sobre el pecado, nos enseña sobre el pecado, sobre lo que es pecado, sobre lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada a Dios. ¿Para qué? Para poder nosotros hallar gracia delante de Dios. Entonces, nos enseña sobre el pecado y nos enseña a la vez a tener esa convicción y a saber reconocer y a saber, y nos redarguye también. Entonces el Espíritu Santo nos hace conocer que eso es malo. Tú no puedes hacer eso, ¿no es cierto? Tú no puedes tocar eso. Es como cuando un padre o una madre le enseña a su criatura. Dice, tú no puedes andar con cuchillo, con tijera, porque eso es malo, eso te va a lastimar. Tú no puedes andar en la cocina o meter la mano en el fuego porque te vas a quemar. Entonces se le enseña. La función del Espíritu Santo es enseñarnos. El pecado te mata, el pecado te destruye, el pecado te condena, el pecado te aparta de Dios, el pecado corta la bendición. Eso es lo que el diablo quiere. No es que Dios te está bendiciendo a ti, Dios me está bendiciendo a mí, Dios está bendiciendo a tu matrimonio, Dios es el que bendice. Parte de la bendición de Dios es prosperarnos espiritual, física y materialmente. Dios prospera a sus hijos que le buscan a Él, porque el cielo también prospera. No estamos hablando de un evangelio de prosperidad, estamos hablando de un evangelio de santidad, de comunión, de consagración. Por medio de esa búsqueda, Dios, como nuestros padres, es lo mejor para sus hijos. Como un padre, usted es padre, yo soy padre. Las madres desean lo mejor para sus hijos, dejan de comer por darle a sus hijos, dejan de vestirse, de comprarse algo ellos para darle lo mejor a sus hijos. Igual, ¿de quién aprendemos? De nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestro Padre desea siempre lo mejor para usted y lo mejor para mí. Entonces, el enemigo no le gusta que usted y yo seamos bendecidos por Dios, y se lo muestro con la Biblia. Cuando Job en esta tierra, Dios lo tenía sobre todo. Job era una persona que tenía grandes posesiones, tenía hijos, hijas, su esposa, tenía riquezas, tenía hasta empleados, tenía sirvientes que le servían a él, tenía cabezas de ganado, ovejas y muchas cosas más. Tenía grandes tierras. Entonces el enemigo un día visita
¿no es cierto? Porque Él recorre la tierra y también se presenta, así dice la Biblia, que entre los ángeles, entre los hijos de Dios se presentó el diablo. Dios le dijo, ¿qué haces tú, Satanás? Dijo, aquí andando, dice, de rondear la tierra, de andar por ahí, andar rodeando la tierra y andar por ahí. Entonces Jehová Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso, ¿no es cierto? Y obediente, íntegro, recto, justo. Dice, claro, ¿cómo no te va a servir? Le dice Satanás a Dios, ¿cómo te va a servir si los tiene sobre todo, los tiene cercado? Él declara una verdad. Dice, los tiene cercado, que no permites que los toca, los tiene sobre todo, los has enriquecido, los has bendecido. Entonces, el bendecir es de Dios. El prosperar no es de Dios. El que tengamos todas las cosas es de Dios. Dios te bendice, pero a través de una vida de obediencia. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a entender, a conocer que la voluntad de Dios es bendecirnos, pero para bendecirnos, ¿no es cierto?, y dar gracia ante Él, yo tengo que caminar en santidad. La voluntad perfecta de Dios es que vivamos en santidad, porque esta es la voluntad agradable de Dios, que andemos en santidad, ¿no es cierto? Y hablar de santidad es de que nos enseña qué es pecado y qué es lo santo delante de Dios, qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada, qué es lo limpio, qué es lo impuro, ¿no es cierto?, qué es lo santo y qué es lo profano. Entonces, el Espíritu Santo me enseña su voluntad, pero también me enseña sobre el pecado. Me enseña sobre el pecado, y cuando fallo, porque esta carne siempre tiende a hacer lo malo y nunca lo bueno, por eso dijo el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí. Entonces, por eso dice, por eso golpeo este cuerpo, ¿no es cierto?, y lo meto a servidumbre. Golpear el cuerpo significa lo someto a Dios, lo consagro a Dios. Entonces, recién salimos de 21 días de consagración. Por eso digo, no por eso vamos a tirar la toalla, vamos a tirarnos ya al abandono y a dejar de buscar a Dios. Vamos a seguir buscando a Dios, siga orando, siga congregando, siga ayunando, siga vigilando y buscando la presencia de Dios. Ese es el caminar del cristiano, ese es el caminar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un pecado que va a acechar, porque hay un pecado, una tentación y una propuesta indecente que el diablo va a querer cortarnos la bendición. Cuando la bendición de Dios se corta en un cristiano, eso nos enseña la palabra, cuando usted peca, cuando yo peco. Entonces, como Dios nos está bendiciendo, como Dios está bendiciendo tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, la parte financiera, Dios te está proveyendo. Bendito sea el Señor, porque Dios es aquel que provee, que prospera, que bendice, ¿no es cierto? Tu vida espiritual no será la misma, o tu estatus económico no será el mismo que de tus padres que no tenían a Dios. Cuando yo era muchacho, yo vivía en el Estero Salado, caminaba como cerca de 4 o 5 cuadras, cada cuadra tiene 100 metros, caminaba como 500 metros en puentes de caña, cargando agua con gancho y balde porque no había agua. Vivía en el Estero Salado sobre esteros, ahí vivía en casa de caña. Esa fue mi adolescencia, ¿no es cierto? Porque mi madre se sacrificaba por tener algo propio, tuvo un terrenito ahí y ahí vivimos. Pero de ahí Dios nos fue llevando en bendición. Entonces, viví en una casa de caña, vivía sobre estero salado, caminaba sobre puente, no tenía agua potable, no había agua potable, no tenía comodidades, no lo tenía, pero vine a Cristo Jesús. Dios me alcanza en el año 89, estando ya en la institución militar, en la Marina, bendito sea el Señor, tenía el grado de cabo segundo. Dios me alcanza navegando. A raíz que entrego mi corazón a Cristo, mi vida comienza a tener otro rumbo, otro destino, porque comienzo a ser guiado por el Espíritu Santo hacia una vida agradable a Dios. Por eso agradezco y siempre agradezco y oro por mis pastores, por mis líderes, por mis maestros que me enseñaron a mí. Y uno de esos maestros divinos, sobre todo del maestro divino, se llama Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña a vivir una vida agradable a nuestro Dios. Cómo debemos vivir en esta tierra, cómo debo moverme, cómo debo ser, mi comportamiento, mi actitud. Ahora, por eso digo, contra eso va a haber siempre una lucha.
El apóstol Pablo dice claramente en Gálatas que hay un conflicto, hay una lucha en nosotros. Estoy iniciando esta semana con esta reflexión para entender el propósito de mantener buscando a Dios y pedir siempre la guía del Espíritu Santo. Entonces hay una lucha continua. Dentro de mi espíritu mi deseo es agradar a Dios, porque el espíritu jala para arriba, pero la carne jala para abajo. Entonces yo tengo una lucha donde mi espíritu desea agradar a Dios, pero mi alma, mi cuerpo desea en sí lo terrenal. Porque este cuerpo es terrenal. Este cuerpo es terrenal. Este cuerpo es un estuche que recibe en esta tierra para poder manifestarme en esta tierra. A través de este cuerpo me estoy manifestando. A través de este cuerpo usted me ve a mí, porque el espíritu es invisible. Entonces, dentro de mí hay una lucha. Dentro de todo cristiano, toda persona hay una lucha. ¿Por qué? Porque mi espíritu quiere vivir una vida ligada al Espíritu Santo para hacer la voluntad. Entonces el Espíritu Santo ligado con mi espíritu me lleva a hacer la voluntad de Dios, me lleva a buscar a Dios, agradarle a Dios, a vivir para Dios. Pero mi carne busca lo terrenal. Mi carne no le interesa orar, no le interesa ayunar, no le interesa congregar, porque la carne no heredará, dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Entonces, a mi carne no le interesa el cielo, a mi carne no le interesa la patria celestial, no le interesa. A mi carne lo que le agrada es pecar, mi carne lo que quiere es comer, dormir, ver televisión, odiar, pelear, porque ese es el pecado que habita en esta carne. No se olvide que tenemos nosotros dentro de esta carne, tenemos el ADN de Adán, ¿no es cierto? Tenemos el ADN de Adán. Entonces, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a tener conflicto con nosotros mismos. Se enseña siempre que hay tres enemigos del cristiano, que es el mundo, que es Satanás y que es la carne. Pero de los tres enemigos, de quien debemos cuidarnos más es de nuestra carne. Porque el enemigo no pone la tentación ahí. Si usted quiere la toma, si no, no. Sí. Él no es que te pone un cuchillo y dice peca, no. Él te seduce a pecar. Pero ¿a dónde seduce? A la carne. Es la carne que se siente seducida. Por eso dice que la gente peca atraído por su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los malos deseos, los malos pensamientos, las imaginaciones, mis argumentos. Vienen ideas. Usted primeramente viene, lo toma en la mente, lo planifica aquí y luego lo acciona, ¿no es cierto? Entonces, voy a pecar, un ratito que peque, no es problema, mañana me arrepiento y se acabó el asunto. Y no es así. Entonces el enemigo nos muestra el pecado como que no es nada. No peca nomás si todo el mundo peca. Tranquilo, peca, diviértete un momento en la carne y luego mañana te arrepientes y dices, pastor, he pecado, perdón, aquí estoy. Pero un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿No es cierto? Momento que tú y yo pecamos, le estás abriendo una puerta al diablo. Momento que tú y yo pecamos, le estamos diciendo, diablo, esa es mi debilidad. Por esa área tú siempre vas a entrar y me vas a hacer caer. ¿No es cierto? Porque le estoy manifestando, le estoy demostrando al diablo de que esa es mi parte débil y que siempre voy a... O sea, la gente dice, no es que soy débil, no es que soy débil. Lo que pasa es que eres una persona que no te gusta someterte a Dios, una persona que cede fácilmente a la tentación, te gusta el pecado. Entonces el cristiano se diferencia entre aquel que no es cristiano. El que tiene a Cristo se diferencia entre el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo busca el pecado, se deleita en el pecado, corre al pecado, se revuelca en el pecado, se goza en el pecado. Y lo ve el pecado como algo normal. En cambio, el cristiano ha sido regenerado, transformado y cambiado por el poder de la sangre de Cristo de todo pecado. Por eso es que el Espíritu Santo nos enseña de que la relación con nuestro Dios es una relación en una vida nueva, en un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Cristiano que no nace de nuevo va a andar de pecado en pecado, de tumbo en tumbo, porque no le ha resplandecido la luz de Cristo. Es un religioso nada más. Es nada más alguien que va a escuchar la palabra o que lee la Biblia, pero no vive la palabra. Entonces, el cristiano no busca el pecado. El que ha nacido de nuevo no se deleita en el pecado, no corre el pecado, no se revuelca el pecado, y cuando le falla a Dios se siente mal. Cuando le falla a Dios, el Espíritu Santo te dice, ¿qué hiciste? Te ensuciaste de nuevo, vamos para lavarte.
Vamos para meterte a la ducha del Señor y lavarte con la sangre de Cristo. Mira cómo está tu vestimenta. Mira cómo has pecado. Dios te quiere que estés limpio. El rapto va a ocurrir, la trompeta va a sonar y mi deseo es presentarte y mi propósito, dice el Señor, el Espíritu Santo dice, mi propósito, mi objetivo es presentarte santo, limpio, sin mancha delante de Dios. Vamos, lávate la sangre de Jesucristo, pídele perdón al Padre, reconoce que fallaste. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, Él me dice, te vas a quedar en el rapto, quieres seguir pecando, no me quieres obedecer a mí, entonces yo me aparto de ti. Entonces, cuando nosotros dejamos de oír la voz del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por nuestras emociones, nuestra carne, entonces el Espíritu Santo se va a contritar. Pues dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, ¿no es cierto? Con el cual fuiste sellado, es hasta el día de vuestra redención adquirida, hasta el día que Él nos lleve a su presencia. Entonces el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es mantenernos puros, mantenernos limpios, mantenernos santos, sin contaminación, sin mancha. ¿No es cierto? Mantenernos limpios, que no nos ensuciemos, porque el pecado te ensucia, el pecado te aparta de Dios, el pecado corta la relación con Dios, el pecado corta la comunión con Dios. Cuando la gente peca no hay comunión con Dios, se corta la comunión. Puedes estar en la iglesia, pero estás totalmente atado, oprimido, y almas oprimidas, atadas. Dice el rey David, saca mi alma de la cárcel. Cuando la gente peca, su alma está encarcelada. No tienes libertad para orar, no tienes libertad para ayunar, no tienes libertad para buscar a Dios. No puedes perdonar, te cuesta perdonar, te cuesta apartarte del pecado. ¿Por qué no dejas a esa mujer y busca a tu mujer? No, es que estoy arreglando unas cositas. Lo que pasa es que todavía eres un sinvergüenza y todavía te gusta el adulterio. ¿No es cierto? ¿Por qué no perdona? No, es que estoy esperando que Dios ponga el sentir que tenga que... No, el perdonar no es un sentimiento. El perdonar es un mandato de Dios. El perdonar es un mandato, no es un sentimiento. Entonces, es el Espíritu Santo que me dice, estás cometiendo pecado, te estás manchando, te estás apartando de Dios, me estás contritando a mí porque no me estás escuchando. Tu salvación está corriendo peligro, la trompeta va a sonar, el pecado te está alejando de Dios, el pecado te ha endurecido tu corazón, el pecado te está haciendo una persona natural, el pecado está haciendo que tú te ciegues y no veas el mundo espiritual como Dios quiere que lo veas. Entonces el pecado mata, destruye y el pecado te corta la bendición. ¿Qué es el pecado? Te corta la bendición. Hasta ahí llegó tu bendición. Entonces, pues, hay gente que vive en miseria, hay gente que no son prosperados, hay gente que no surge, hay gente que no escala nuevos niveles de bendición en todas las áreas, no crece, porque viven pecando constantemente. Viven pecando constantemente, viven todavía dándole rienda suelta a su carne. No es que yo soy débil, es que Dios sabe. Si Dios sabe que eres un sinvergüenza, eres una sinvergüenza, todavía te gusta la inmundicia, todavía te gusta la perversidad, todavía te gusta el adulterio. Entonces hay que luchar contra todo pecado. Todavía te gusta el chisme, el cuento, la lengua larga. Tienes una lengua larga como serpiente, ¿no es cierto? Que tira la lengua y jala así las cosas, como las lagartijas que tiran la lengua y jala el objetivo, ¿no es cierto? La presa. Entonces, hay gente que tiene una lengua larga, que se llama cristiano y le gusta el chisme, el cuento, la murmuración, la crítica. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El diablo te lleva a pecar. Pecar solamente es adulterar. Pecado es no perdonar, pecado es no amar, pecado es no olvidar, pecado no es sanar el corazón, pecado es guardar rencor, resentimiento, dolor, amargura, odio. Todo eso es pecado. Pero estamos viendo solamente, el adulterio es pecado. No, hay gente que ha quedado en adulterio y se ha arrepentido y ha hallado la gracia de Dios. Pues hay chismosos, gente murmuradora, gente criticona que se va a quedar, aunque esté en la iglesia se va a quedar, porque su lengua le hace pecar. Entonces el Espíritu Santo me guía a hacer la voluntad del Padre, me enseña cuál es la voluntad perfecta del Padre y también me enseña qué es pecado, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, y que el pecado me corta la bendición, me corta la comunión, la intimidad con Dios. No voy a seguir prosperando. Entonces el diablo te va a hacer querer pecar para que tu bendición se corte. Tu bendición se va a cortar. Eso Dios me ha enseñado a mí. Eso Dios me ha enseñado. Entonces me guardo. Ahora, no peco porque temo a Dios. Aquí hay dos cosas también. ¿Por qué no peco? Porque temo, porque tengo miedo. Son dos cosas muy diferentes. Escúchame. El Espíritu Santo me lleva a temerle a Dios.
me enseñe el temor de Dios os enseñaré. Dice las Escrituras en Salmos 34, si mal no recuerdo, dice, venid hijitos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces el Espíritu Santo me enseña el temor de Dios. Y el temor de Dios es apartarme del pecado. El temor de Dios es aborrecer el pecado. Entonces el Espíritu Santo me lleva a temer a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Por qué no peco? Porque temo a Dios. ¿Temo qué? Temo contritar el Espíritu Santo. Temo alejarme de la presencia de Dios. Yo no quiero que la presencia de Dios se aleje de mí. Entonces, yo no peco porque quiero caminar con la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios va a estar conmigo, voy a caminar todo el año con la presencia de Dios cuando yo no peco. Entonces, yo no peco no porque me voy a ir al infierno. Yo no peco porque yo no quiero que la presencia de Dios se vaya de mi lado. Porque si Dios está conmigo, lo tengo todo. Por eso es que el Evangelio, el reino de los cielos se manifiesta cuando hay una vida de arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuándo se manifiesta el reino de los cielos en mi vida? ¿Y qué es el reino de los cielos? Es vida, vida abundante, salud abundante, es paz, es gozo, es justicia, es verdad, es bendición, es prosperidad, es victoria, es relación con Dios, ¿no es cierto? Entonces, el reino de los cielos, cuando el reino de los cielos está abierto para mí, oiga, yo tengo todo. Yo tengo todo. Entonces, el caminar con Dios, estoy caminando con el reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos está en medio vuestro. El reino de los cielos está en medio vuestro. Cuando yo camino bajo una relación íntima, diaria, con mi Señor, con mi Salvador, con mi Padre Celestial, yo tengo el reino de los cielos a mi disposición. En otras palabras, yo tengo un supermercado, yo tengo un mega market, yo tengo un mega supermercado donde lo que quiero yo voy y tomo porque mi padre es el dueño de ese mega market o el dueño de ese mega supermercado. Un ejemplo, que vivimos en Ecuador, aquí hay un supermercado muy grande que se llama El Coral, ¿no es cierto? El Coral es uno de ellos, mi comisariato es otro de ellos, donde usted encuentra de todo. En todo encuentra, tanto la parte comestible como artículos de oficina, ropa, de todo lo que usted necesita está ahí casi, ¿no es cierto? Casi tienen de todo ellos ahí. Entonces, el reino de los cielos, caminar con la presencia de Dios es caminar en comunión con Él, apartado del pecado. No se olvide que el Señor dice, pues, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te aleje de toda fornicación, de todo pecado. Y fornicación también en la parte espiritual, hay fornicación espiritual, adulterio espiritual, como físico a la vez también. Cuando coqueteo con el mundo, cuando coqueteo con las cosas terrenales, yo estoy fornicando con Dios. Cuando pongo en primer lugar las cosas terrenales, mi trabajo, la familia, los hijos, los nietos, el dinero, lo que sea, el negocio, y no a Dios, eso es un adulterio y una fornicación espiritual, porque le estoy siendo infiel a mi Dios. Entonces, cuando yo camino con la presencia de Dios, entonces yo tengo cielos abiertos. Y cielos abiertos significa que yo tengo todo lo que pidas al Padre, creyendo, lo recibiréis. ¿No es cierto? Todo. Eso es en la Escritura. Entonces, el trabajo de Satanás es cortarnos la bendición. En otras palabras, el trabajo del diablo es que el cielo se te cierre. El trabajo de Satanás, que Dios lo reprenda, los que no estén haciendo el Espíritu Santo en esta mañana, el trabajo del diablo es cerrarte el mega supermercado de Dios, que es el reino de los cielos. ¿Cómo te lo cierra? Que tú peques. Él te va a llevar a pecar. Él te va a llevar a tentar. Él te va a endurecer el corazón para que no te arrepientas, para que Dios no te perdone y Dios no te sane y no te restaure. Ese es el trabajo del diablo durante este año y siempre mientras estemos en esta tierra. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Ser guiado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer, Espíritu Santo? Estoy viviendo bien delante de Dios, estoy llevando bien mi matrimonio, tengo un corazón sano, tengo un corazón limpio. Muéstrame, Espíritu Santo, es tu voluntad que vaya para allá. Muéstrame tu Espíritu Santo, es tu voluntad esta amistad con esta persona o la corto. Muéstrame, Espíritu Santo de Dios, lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo, lo que está en mi corazón entrando, ¿le agrada a Dios o no le agrada? El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a mostrar el pecado. ¿Qué es pecado delante de Dios? ¿Qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada a Dios? Amén. Es importantísimo que entendamos
esto. Y dentro de eso, entonces Él nos va a redarguir de pecado, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, nos va a hacer entender de que si estamos llevando una vida de pecado, una vida hipócrita, estamos siendo cristianos hipócritas, entonces estamos perdiendo el tiempo en el evangelio y que el Señor viene y nos vamos a quedar. O la muerte nos sorprende y nos vamos al infierno. ¿Cuánta gente que sirvió a Dios, que predicó, que cantó, que habló bonito, que enseñó la palabra, que era un erudito en la palabra, está en el infierno porque no la vivió? Entonces, la palabra no es de predicarla bonito. Qué lindo mensaje, qué linda enseñanza. Ah, qué lindo, pero si no lo vive, solamente fue un canal nada más para que otro busque a Dios. Solamente fue un canal para que otro en sí reciba la gracia, el conocimiento de Dios, pero yo soy desechado. Por eso es el apóstol Pablo: no sea que yo, viendo sido un heraldo, un maestro, venga a ser desechado por la raíz de amargura de mi corazón. Entonces, hay que cuidarnos, iglesia. Hay que cuidarnos. Ahora usted dirá, qué difícil será ser salvo, qué difícil será. No, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Solamente vivir humillado, nada más. El evangelio es de una vida de humillación, de rendimiento, de entrega. Solo humíllese todos los días. Solo diga: Espíritu Santo, ayúdame. Contigo yo lograré. Contigo yo saltaré muro. Contigo destruiré ejército. Contigo yo voy a vencer. Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a hablar con papá. Enséñame la palabra. Enséñame a guardarla y a vivirla. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso es importante caminar de la mano con el Espíritu Santo de Dios. Él se nos ha sido dado. Por eso el Señor dice: no dejaré solo, os enviaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mientras estaba Cristo en la tierra, en su ministerio, Él enseñaba y consolaba a los discípulos. Pero dice: conviene que yo me vaya, dice San Juan 16, porque entonces el Espíritu Santo lo enviaré del Padre. Y Él los enseñará todas las cosas. Él los guiará a toda verdad. Él es aquel que les va a enseñar qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, cómo tienen que orar. Entonces el Espíritu Santo me va a enseñar a orar, me va a enseñar sobre la vida eterna, me va a enseñar sobre los misterios de Dios, me va a enseñar a usar los dones, me va a armar, me va a equipar, me va a revestir el revestimiento, el investimiento del poder sobrenatural de Dios para poder enfrentar los demonios, las tentaciones, decirle: diablo, apártate en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me va a armar para decir no al pecado, aborrecer el pecado, porque por un momento de placer carnal voy a perder una eternidad en el cielo, por agradar a mi carne, en un momento de placer, por una droga, por un alcohol, por una farra, por un adulterio, por un resentimiento, por cualquier cosa. Yo voy a perder mi salvación eterna. Entonces el Espíritu Santo es aquel que me va a enseñar a orar, me va a enseñar sobre la eternidad, ¿no es cierto? Me va a enseñar a llevar una vida como Jesús la llevó, a seguir la pisada de Jesús, a aprender de Jesús. Dijo el apóstol Pablo: imitadme a mí como yo imito, ¿no es cierto?, a mi Señor. Entonces hay que ser imitador de Jesús. No imite a falsos cristianos, no imite a muchos que se han desviado y se han paganizado y carnalizado y se han mundanalizado. El evangelio hoy en día está adulterado. Hoy en día el evangelio no se predica como es, no se predica arrepentimiento, no se predica de pecado, no se predica del infierno, no se predica del rapto. Hoy en día todo es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Dios te va a dar una casa nueva, Dios te va a dar un carro nuevo, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, vas a conocer países y no te habla que tienes que arrepentirte, que tienes que vivir en santidad, que tienes que apartarte del pecado, que tienes que sanar tu corazón, que tienes que meterte con Dios en ayuno y oración para que esta carne sea sometida por el Espíritu Santo. Eso no te van a hablar, no te hablan bonito, y la carne lo que quiere es la cosa bonita. A la carne usted tenga ante el televisor todo el día, toda la noche, la carne está contenta, pero métala en ayuno, métala en la palabra, métala en oración. La carne te va a brincar, la carne se te va a quejar. Ya, pues, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pues ya, pues suéltame, dice la carne. Ya, pues déjame, dame recreo, un momento de también yo disfrutar el pecado. No, la carne hay que someterla. Bien, te he tratado de hablar esto sobre de que este año que estamos iniciando, que ya terminamos los 21 días de ayuno, necesitamos ser guiados, enseñados por el Espíritu Santo. ¿Cómo debo vivir todo el resto de los meses de este año para agradar a Dios? ¿No es cierto? ¿Cómo debo? Entonces, Él es nuestro maestro.
Él es nuestro maestro divino, pero también Dios nos ha dado una tierra, nuestros maestros también terrenales, hombres y mujeres de Dios, que nos van a enseñar la verdad del evangelio. Por eso usted siempre, momento de debilidad, flaqueza, de confusión, turbación, de lo que sea, pastor, pastora, ayúdeme, esto me está pasando. Pida consejo, no se aísle, pida ayuda. Amén. Escuche, reciba el consejo. Diga, no, el pastor siempre que le pido un consejo, siempre me habla esto, tengo que ayunar, que tengo que apartarme, que soy un carnal. Es que eso te va a ayudar a ser un cristiano verdadero. Sí, no, que la pastora siempre, es porque el hombre y la mujer de Dios siempre te va a decir, corta con el pecado, porque lo que te mata, lo que te destruye, lo que te corta la bendición, lo que te cierra el cielo, es el pecado. Siempre va a ser el pecado. Por eso que el Dios te va a tentar siempre. Te va a tentar. La tentación siempre va a estar ahí. El ser tentado no es pecado. El ceder a tentación es el pecado. Entonces, manténgase puro. El Espíritu Santo me va a enseñar a mantenerme puro. Bien, son las 6, 7 de la mañana. El Señor nos ha permitido hoy, en esta nueva semana que estamos iniciando, que ya son los últimos días de este año, vamos a entrar en el nuevo mes, vamos a entrar en el segundo mes de este año 2023, y entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es aquel que me va a decir, pues estás viviendo conforme a Dios le agrada o no estás viviendo conforme a Dios le agrada. Estás siendo solamente un cristiano buchipluma, un cristiano nomás fifirici, un cristiano solamente que es ropa nada más, pero que no hay nada de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor. Entonces, iglesia amada, a buscar la presencia. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle, Señor, ayúdame que tu Espíritu Santo me enseñe. Ayúdame a caminar de la mano, aprendiendo en mi caminar diario con el Espíritu Santo, en mi diario vivir, en mis situaciones diarias que tengo que enfrentar o confrontar, que el Espíritu Santo me ayude a salir siempre en todo victorioso, porque temo tu nombre. Yo le decía antes que hay diferencia entre temor y miedo, de que el temor de Dios es que yo no peco para que la presencia de Dios aparte de mí, porque Dios es todo para mí. Y el miedo es que yo no peco porque tengo miedo que Dios me mande al infierno. Entonces, son dos cosas diferentes. No peco porque tengo miedo que me vaya yo al infierno. Pero el temor de Dios es que yo no peco porque yo no quiero que Dios se aparte de mí. Yo no quiero que la presencia de Dios se vaya de mí. Yo no quiero que el Espíritu Santo se aleje de mí. Entonces, entre miedo y temor, yo tengo que tener temor de Dios. El temor de Dios es manantial de vida. El temor de Dios me aleja de los lazos de la muerte, dice las Escrituras, y el temor de Dios es prolongación de día. El temor de Dios me lleva a ver la gloria de Dios, porque me mantiene en la santidad, porque hace que yo no peque, porque Dios es santo. Y Dios dice, sé santo, porque yo, vuestro Padre, soy santo. Entonces, ¿por qué no peco? Porque temo a Dios. No le tengo miedo, temo a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Que yo no quiero que su presencia sea parte de mí. Por eso no peco. Pero otro dice, no peco, tengo miedo, el infierno, el fuego, el juicio, los gusanos. Y eso me atormenta. Entonces tú no peques porque le tienes miedo a Dios. No porque le temes a Dios. No porque quieres su presencia, sino porque tienes miedo de irte al infierno. Entonces el cristiano no peca porque no quiere que la presencia de Dios se aleje de él. No se olvide que el pecado aleja la presencia de Dios. La santidad atrae la presencia de Dios. El pecado trae los demonios y el pecado cierra el cielo y abre el infierno. Eso es el pecado. El pecado trae maldición. La santidad trae bendición. Alabado sea el Señor. Oramos.